porque amamos a Dios, somos distintos a aquellos que no aman a Dios. O más bien, somos distintos a los que no han recibido su infinito amor. ¿Has recibido su amor? ¿No? ¿Le amas? La semana pasada estuvimos viendo en Deuteronomio cómo amar es obedecer, ¿no? Cómo nuestra obediencia es un reflejo de que le amamos y que no podemos hacerlo si no hemos recibido su amor y Él nos ha dado de su Espíritu. Sin que Él nos dé de su Espíritu, sin que Él cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, no podremos amarle y obedecerle, ¿no? Y Moisés, después de hablar esto, va a comenzar a partir del capítulo 12 a explicar lo que tienen que hacer cuando lleguen el pueblo a la tierra prometida. Si recordamos, Deuteronomio simplemente es una repetición de la ley a una generación nueva que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y estas son las cosas que ellos deben de hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Y lo que vemos en estos pasajes es que este pueblo es distinto a las naciones a donde van a estar llegando. Y nosotros somos distintos. La Biblia me dice que nosotros, su iglesia, somos pueblo adquirido por Dios, linaje escogido para ser un sacerdocio santo. Somos santos, somos apartados para Dios y somos distintos porque le amamos. ¿Somos distintos en qué? Bueno, a través de este pasaje hay tres cosas en las que somos distintos a las personas que están a nuestro alrededor. Somos distintos en nuestra relación con Él. Somos distintos también al relacionarnos con el mundo y sus costumbres, pero también somos distintos al relacionarnos con el dinero. Sí, escuchaste bien, dinero. Somos distintos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Debe de marcar la diferencia. ¿Cómo nos relacionamos con las costumbres de este mundo? Debe de hacer la diferencia. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Debe de hacer la diferencia con las personas que están a nuestro alrededor. Pero a manera de introducción, mira lo que dice Deuteronomio 12, versículo 1 al 3. Mira lo que dice aquí. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. De manera de introducción vemos dos cosas en esta parte. La primera parte quizás la pasamos desapercibida mientras la leíamos, pero es una esperanza en Él, una esperanza. Este pueblo, como vimos la semana pasada, era un pueblo rebelde, un pueblo muy terco, pero aún así Dios les vuelve a recordar la esperanza de que estarán en la tierra que Él ha prometido, que estarán en ese lugar, llegarán a ese lugar. Esa es la promesa de Dios. Y qué esperanza. O sea, imagínate, esta generación ha crecido en el desierto, nació en el desierto, creció en el desierto, ha pasado su vida como un nómada de un lado a otro y con diferentes cosas. Dice la palabra de Dios que era un enorme desierto lleno de serpientes ardientes, escorpiones, de hambre, de sed. Y de repente Dios les dice: vas a llegar a tierra que fluye leche y miel. Qué esperanza para este pueblo llegar a este lugar. Y el versículo 1 del capítulo 12 una vez más afirma: vas a estar ahí, vas a estar ahí. No solamente eso, sino que también vemos en estos tres versículos una decisión radical. Si te diste cuenta, dice: destruiréis enteramente. Destruir por completo los lugares de adoración a otros dioses que las naciones tienen. Y describe que hay diferentes lugares: el monte alto, collados, incluso dice debajo de árboles grandes. Tienen que destruirlos, altares, estatuas, consumirlos a través del fuego. Tenían que quemarlos de tal manera que quedaran totalmente consumidos.
Pero la última frase es incluso aún más sorprendente. Dice, raeréis su nombre dice, raeréis su nombre de aquel lugar. Esto es, borrarás el nombre de esos dioses de ese lugar. Y sí, solo Él es digno de ser adorado. Deuteronomio 6:13 me dice que a Él solo servirán. Solo servirás a Jehová, solo a Él, no a nadie más. Y para poder llegar a hacer esto tenían que tomar esta decisión radical de quitar todo lo que ocupaba su lugar. Es Él único y Él puede llenar el lugar, y tenían que quitar todo. ¿Y sabes qué? Lo mismo ha pasado con nosotros. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, aquellos que tenemos vida nueva, aquellos que le amamos, le obedecemos, tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él. Si piensas, nuestra vida se parece más a un desierto. Es difícil, es cansado, ¿no? Es agobiante, hay pruebas, hay dificultades. No sé a ti, pero si te pasa, pero a mí, sales de una prueba para entrar a otra prueba, ¿no? Y así vamos por la vida, es más como un desierto, pero Dios ha prometido que estaremos con Él. No por lo que nosotros hagamos. En eso sí nos parecemos al pueblo de Dios, somos rebeldes y muy tercos, pero Él promete que estaremos con Él. Tenemos una esperanza, pero también hemos tomado una decisión muy radical. Hemos dado el primer lugar al Señor en nuestro corazón. Hemos quitado todo lo que ocupaba el trono de nuestro corazón, incluso a nosotros mismos. Cuando dice ahí, borrará su nombre, me hace pensar en cómo hemos borrado nuestro nombre para que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿No dice así en Gálatas, por ahí? Con Cristo estoy juntamente, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que hemos hecho es borrar nuestro nombre, hacerlo a un lado para que el nombre de Cristo sea exaltado. Nos ha pasado algo así. Tenemos una esperanza y tenemos que tomar una decisión radical. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Esa decisión radical ha estado tomando años y tomará años. El quitarnos nosotros del trono, el borrar nuestro nombre para que Él sea glorificado. Mira lo que dice en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué inmenso amor ha tenido Dios para pasarnos a ser parte de su familia, para llamarnos sus hijos. Esto dice que el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Por eso le sacamos de onda a la gente, ¿no? Porque nos dicen, oye, ¿qué? ¿Hacemos esto o esto? Y tú le dices, déjame orar. Y se quedan, ¿qué? O sea, ¿orar? ¿De qué hablas? ¿Ya vas a ir a hablar con tu amigo imaginario ese? Y dices, no, es que no nos conocen porque no lo conocen a Él, porque Él nos ha hecho sus hijos. Es más, mira lo que dice en el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es esto? Una esperanza. No seremos esto cuando estemos delante de Él. Seremos transformados a su imagen y estaremos delante de Él y le veremos tal cual es Él. Esa es una esperanza. Pero también hemos dicho que hemos tomado una decisión. Y mira la decisión, en el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se santifica, se aparta, se purifica. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Somos distintos y al relacionarnos con Él somos distintos. Al relacionarnos con el mundo somos distintos. Al relacionarnos con el dinero somos distintos. Pero empecemos por el primero, al relacionarnos con Él. Deuteronomio capítulo 12 y 13, ¿no?, nos muestra estas dos cosas para el pueblo y creo que en enseñanza también para nosotros. En Deuteronomio 12, después de haberles dicho, destruiréis todo altar, toda estatua, las consumiréis a fuego, borrará su nombre, ¿no?,
Entonces les dice Dios, tendrás un solo lugar para adorarme, un solo lugar. Mira lo que dice en el verso 4 y 5. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. ¿Y qué dice? Y allá iréis. Un solo lugar escogido por Dios para habitar. Esto hace distinto al pueblo de Dios de las naciones a las que están llegando. A las naciones a las que están llegando, ¿no? Dice, son dioses, esculturas hechas de mano, hechas de madera, hechas de yeso, de piedra, ¿no? Talladas, pero que no son nada. Pero Dios, cuando llega con este pueblo, decide un lugar para habitar en ese lugar, estar en ese lugar. Cuando se trata de nosotros, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Él ha decidido habitar en nosotros. Eso nos hace distintos a los que no creen en Él. Pero ¿cómo nos relacionamos con Él? En sus términos, no en mis términos. El poner muchos lugares de adoración, el poner muchas esculturas distintas a las cuales adorar, eso es lo que es la religión. Acercar a las personas a la manera como ellos quieran hacerlo, cuando quieran hacerlo y de la manera que quieran hacerlo. Eso es religión. Acercarme a Dios como yo quiero, en mis propios términos, tal día, porque yo decido hacerlo así, y Dios, no me molestes el resto de la semana, por favor. O sea, porque es mi vida. Eso es lo contrario a lo que Dios está diciendo. Dios está estableciendo un lugar para adorarle, un lugar que dice el verso 6, donde vengas y traigas los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias, todo lo que nos explicó en Levítico en los primeros capítulos, los vas a traer a ese lugar. Y en el verso 7 me dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, os alegraréis vosotros y vuestras familias. Este lugar es un lugar de adoración y un lugar de comunión. Un lugar de adoración con Dios, un lugar de comunión con Dios, pero también de comunión con mi familia, con aquellos que estaban en ese lugar. Deuteronomio 12 me dice, es un solo lugar donde vendrás y me adorarás. En Deuteronomio 12:31 me muestra el contraste de lo que estos pueblos que habitaban esas regiones hacían. Mira lo que dice el verso 31 de Deuteronomio 12. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Cosas, dice, abominables. Bueno, ¿qué tipo de cosas? Pues ahí está una de ellas. Aún a sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Increíble, totalmente impensable. Tomar a tu bebé, a tu hijo, y llevarlo a adorar a un dios, a Molec, dice la palabra, que se adoraba de esta manera. Se ponía la estatua, se ponía el fuego, ardía la estatua, y entonces el bebé, el niño, se ponía en sus brazos, en los brazos de la estatua, para ser quemada. Eso es aborrecible. Y ese tipo de dioses te demandan ese tipo de cosas aborrecibles. Y entonces dejamos promesas que hicimos en el matrimonio porque queremos cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Es que yo tengo una meta y la voy a cumplir, y mi esposa ahora me estorba, o mis hijos me estorban. El día de hoy los hijos se ven eso como algo que me detiene en mi andar y mi proceder y en mis sueños. Y lo que estamos haciendo simplemente es llevar a nuestros hijos y quemarlos en el altar de nuestro trabajo, en el altar de nuestra fama, en el altar de nuestros sueños. Los pueblos de estas naciones hacían ese tipo de cosas aborrecibles. Y Dios dice, no, será un solo lugar donde vengas a adorarme. Un lugar de comunión donde puedas adorarme a través de los sacrificios que yo he demandado, a través de los ministros del sumo sacerdote que yo he establecido, de una sola forma. ¿Cuál forma? Su forma. Su forma. Él ha dicho de qué manera debe de ser adorado, y nosotros debemos de adorarle de esa misma manera. Eso nos hace distintos a
todas las personas que no han entregado su vida a Él. Pero además, en Deuteronomio 12 al final y 13, el resto del capítulo, me habla acerca de no escuchar ninguna voz para ir y adorar a otros dioses. ¿No? Entonces este capítulo 13 es bastante extremo. ¿Por qué no escuchar otras voces para adorar a otros dioses? ¿No? Pues porque el primer mandamiento de Dios es ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de repente el capítulo 13 me presenta tres cosas, tres personas que pueden incitarme a adorar a otros dioses en diferentes niveles. Me lo presenta. Pero los tres tipos de personas lo hacen. Vienen con sus voces y me dicen: ven, vamos a adorar a otros dioses que no conociste y sirvámosle. La primera que presenta son profetas, dice en el versículo 1 del capítulo 13, o soñador de sueños. Vienen profetas, vienen soñadores de sueños. Y en la porción me dice que hacen milagros, hacen cosas impresionantes, se cumplen las señales, se cumplen los prodigios que ellos dicen que hacen, ¿no? Y entonces la gente está: wow, esto viene de Dios, ¿no? Y entonces dice en el verso 2, diciendo, vienen y te dicen: ven, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Y Dios dice: no darás oído a las palabras del tal profeta. No lo vas a escuchar, no lo escuches. Muchas veces somos engañados porque creemos que el milagro muestra que Dios está detrás de ese milagro, pero no es así. No es así. ¿Cómo puedo comprobar que esa persona me habla de parte de Dios? ¿A través de lo que puede hacer o a través de la palabra de Dios? Pues evidentemente a través de la palabra de Dios, no a través de lo que Él pueda hacer. Porque muchas veces, incluso aquí me dice, se cumplen profecías y sueños, señales y milagros, pero después te distraen. Y no nada más eso, dice: los profetas y soñadores de sueños lo hacen públicamente. Pero el siguiente tipo de persona que puede hacer esto, me dice ahí, puede ser un familiar. Dice en el verso 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer. Pero incluso dice, tu amigo íntimo te incita diciéndote en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos. Entonces aquí ya no es lo público de un profeta, sino lo secreto de un amigo íntimo, ¿no? Que te dice: ok, sí, ve a adorar a Dios, ve al lugar donde dice Dios, pero acá en secreto vamos y adoremos a otros dioses. Ven y hagamos esto en secreto donde nadie ve. Y entonces Dios les dice en el versículo 8: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. No prestarás oído. Pero luego viene otro grupo de personas que hacen lo mismo, pero este es un montón de personas. Mira lo que dice en el versículo 13: han salido de en medio de ti, dice, hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Esto lo llamaría yo la mayoría. Todo el mundo lo hace. Y ellos lo hacen, y ellos te incitan: vengan, vamos a adorar a otros dioses. Y otra vez dice en el verso 14: tú inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Escucha, investiga más bien, no prestes oído una vez más. Y Dios está trayendo esto con el fin de que solamente Dios sea adorado y no se adoren a otros dioses ajenos. Y lo que tiene que hacer el pueblo es no escuchar, no prestar oído. ¿Dónde comienza todo? Mira lo que dice en Deuteronomio 12:30. En el capítulo anterior me dice que cuando hayas destruido todo, ellos tenían que ir, entrar, destruir todo. En el verso 30 dice: cuando lo hayas hecho, guárdate que no tropieces yendo en pos de las naciones. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses. ¿Cómo comienza todo? Con curiosidad, ¿no? Ahora se dice que se necesitan 7 curiosidades para matar a un gato, ¿no es así?
la curiosidad mató al gato y el gato tiene 7 vidas, ¿no? Entonces la curiosidad muchas veces me va a llevar a abrir una puerta a algo en lo que no tengo que estar involucrado. Ahora, no quiere decir que no preguntes. Pregúntale a Dios todo lo que quieras. O sea, no hagas preguntas, al contrario, haz todas las preguntas. Pero cuando se trata de aquellos que vienen y te dicen, ven, adoremos a otros dioses. Ven, te tengo un negocio increíble, solo que es los domingos. Tendrías que dejar de ir a tu iglesia, pero te va a ir bien. ¿Sabes qué? Ven, ¿sabes qué? Acabo de escuchar un negocio que va a hacer que puedas cumplir el sueño que tenías. ¿Te acuerdas lo que me platicaste aquella vez? Y entonces te van a incitar a venir a otros dioses. Y Dios dice, no prestes oído. Al relacionarme con Él, tengo que ser distinto a aquellos que no conocen a Cristo. Y lo primero es la adoración. ¿Cómo debe ser mi adoración el día de hoy? El día de hoy, ¿cómo debe ser mi adoración? Jesús habló con una mujer llamada, la que se conoce en la Escritura como la mujer samaritana, ¿recuerdas? En Juan capítulo 4. Y él llega a un pozo, la mujer llega a este lugar, comienzan una conversación, pero entonces ella, al verse sorprendida en su pecado, se mostró su pecado, se reveló que era pecadora, comienza a hacer preguntas teológicas, ¿no? Y le dice, Señor Jesús, ustedes dicen que debe de adorarse en Jerusalén. Nuestros padres nos dijeron que se debe de adorar en este monte. ¿Dónde debemos de adorar? Y entonces Jesús contesta la pregunta. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, en el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es aquí, no es allá. Dice, vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Dios tales adoradores busca que le adoren. Entonces Jesús menciona 3 tipos de adoración y una solamente es la verdadera. La primera es adorar lo que no sabes. La segunda es adorar lo que sí sabes. Y quizás mientras hemos estado hablando acerca de adorar otros dioses, te diste cuenta que estás adorando algo que no sabes. Y no sabías que a lo mejor tus sueños se pueden convertir en tu Dios. O no sabías que tú mismo puedes ser tu Dios. Pero quizás estás adorando lo que sí sabes. Vienes a la iglesia, escuchas la palabra y adoras lo que sí sabes. Pero solamente Jesús mencionó a una de estas adoraciones como la verdadera, y es la que Él dijo, adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo es adorar en espíritu y en verdad? Rápidamente, adorar en espíritu es adorar en un nuevo nacimiento, a través de un nuevo nacimiento en Cristo. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice la palabra. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Adorar en espíritu es adorar en ese corazón nuevo que Dios ha puesto en ti. Adorar en verdad es a través de su palabra, lo que su palabra dice. Adorarle en espíritu y en verdad. Pablo me dice y me da un ejemplo de esto. De acuerdo a las misericordias de Dios, dice Pablo, hermanos, te ruego que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. De hecho, en otra versión dice, eso es adoración espiritual. Eso es tu servicio lógico. Lo más lógico es que por la misericordia de Dios, mi cuerpo completo sea de Él. Lo presente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es una manera distinta de adorar como el mundo adora. Nosotros adoramos de una manera distinta. Y esto es interesante porque dijimos que el centro de adoración era eso, un lugar de adoración y un lugar de comunión. Y cuando el creyente viene en verdadera adoración a Dios, se acerca más a Dios, pero también se acerca más a aquellos hermanos y hijos de Dios, hermanos en la fe. Hay un lugar de adoración, pero un lugar de comunión también. Pero también en el capítulo 13, ¿qué hay para mí en ese capítulo 13? De no escuchar estas voces. Pues eso, ¿no? Habrá falsos maestros. Pablo habla de falsos maestros, de falsos profetas viniendo. Incluso llegan de esa manera, haciendo milagros y sanidades,
Pero lo que te quieren incitar a adorar a otros dioses muchas veces son a ellos mismos. Y entonces se ligan con estas personas. ¿Sabes qué? Tú da una ofrenda y haz una promesa y mándame dinero. Y entonces te ligas con un dios o un semidios. Pero llegan a través de esos milagros, ¿no? Llegan a través de esas profecías. Es interesante, pero siempre me he pensado, cuando viene un profeta a hacer una campaña de sanidad, ¿por qué no va a un hospital? O sea, ¿por qué no va a un lugar donde hay enfermos y va y sana a los que están ahí, ¿no? O me pregunto, aquellos que profetizan y te dicen lo que va a suceder a futuro, ¿por qué no compran el boleto de lotería que va a ganar? Si saben el futuro, ¿por qué no lo hacen? Son falsos profetas que quieren incitarte a adorar a otros dioses. No los escuches. Ahora, ¿qué hay de mi familia? Si mi familia me viene y me dice, ven a esto, ¿no? ¿Sabías que el Deuteronomio 13 me dice que a estos 3 tipos de personas el castigo era la muerte? Tenían que morir por incitar a otros a adorar a otros dioses, ¿no? Y lo veo y digo, qué fuerte. Pero es lo mismo que dijo Jesús. Jesús dice, aquel que ama a padre, a madre, a hermano o hermana más que a mí, no es digno de mí. Nuestro amor por Dios debe de ser mayor a nuestro amor por nuestros hijos incluso. Nuestro amor a Dios. Ahora, ¿cómo puedo llevar a la práctica esto? ¿Cuántas veces no he escuchado papás que de repente viven situaciones como esta? Mi hijo me habló, es adolescente, 17 años, no me di cuenta y se llevó el carro, ¿no? Empezó a tomar, lo paró la antialcohólica, me llamó, papá, ayúdame. ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Si amas más a Dios que a tus hijos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pues vas y le das una mordida, ¿no? Para que te lo dejen libre. ¿Sí es eso? No, pues torito, ¿no? Que vaya, que aprenda, que entienda. Eso es amar más a Dios que a mis hijos. He escuchado de papás que rompen la ley con tal de sacar a sus hijos del castigo que necesitan por los hechos que han cometido. Después ya no va a ser el alcohol, después va a ser las drogas y después va a ser más grande. Y después no lo vas a sacar del torito nada más, lo vas a tener que sacar de un crimen. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amar más a Dios que a mis propios hijos. Por amor a mis hijos debo de amar más a Dios que a mis hijos. Simplemente para eso. Si lo amo verdaderamente, debo de amar más a Dios que a mi hijo. Pero incluso el montón de personas, pues es que todos lo hacen, ¿no? Todos lo hacen, todos van. Mi vecino acá a la derecha hace esto, mi vecino a la izquierda hace, el del enfrente hace eso. Yo creo que todos debemos de hacer eso. Y vamos y adoramos a otros dioses. La respuesta es no. La mayoría no quiere decir que sea lo correcto, o sí, ¿no? No porque haya muchas moscas alrededor del bote de la basura quiere decir que ahí hay comida suculenta, o sí. O sea, mira, hay muchas moscas ahí debe de haber comida rica. No. Y aunque sean muchas, no porque muchos lo hagan quiere decir que es lo correcto. Deuteronomio 12 y 13 debe de marcar una diferencia en mi relación con Dios, a diferencia de otros. Ahora, interesante, el castigo era la muerte. ¿Y por qué el castigo era la muerte? La gravedad del pecado de dirigir a otros dioses se ve manifestada al decir Dios tiene que morir. La gravedad del pecado es como un cáncer, ¿no? El cáncer, cuando a uno se le diagnostica cáncer, empiezan con radioterapia, con quimioterapia, reducen el tumor, lo dejan ahí. No, van y lo estirpan, lo quitan, porque eso se puede esparcir a otras partes del cuerpo. Es lo mismo en esta porción, tiene que morir, porque eso no puede esparcirse alrededor del pueblo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago yo? Bueno, no tienes que ir a andar matar a alguien, no, sino que ya murió uno. Adivina quién. El Señor Jesús murió por nuestros pecados para librarnos del castigo eterno. Si tú quieres ver la gravedad de nuestro pecado, tienes que voltear a ver a la cruz del Calvario. Y cómo Jesús, siendo Dios y siendo hombre, y siendo inocente y justo,
pagó nuestros pecados y fue juzgado en nuestro lugar. La gravedad de nuestro pecado lo podemos ver ahí, donde Jesús murió por nosotros. Ahora mira, el capítulo 14, ¿no?, comienza a hablar acerca de cómo el pueblo es distinto al relacionarnos con el mundo y con sus costumbres, ¿no? En el verso 1 y 2 del capítulo 14 me dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y entonces comienza a dar una lista de lo que podían comer y lo que no podían comer. Y hay una lista ahí de ciertos animales que no se pueden comer, ciertos animales que sí se pueden comer. Y luego en el versículo 21 mira lo que termina diciendo: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo, ¿qué? Santo a Jehová tu Dios. Santo a Jehová tu Dios. Esta porción comienza y termina con esto: es un pueblo santo a Dios. Entonces, cualquier costumbre hacia los muertos o hacia el duelo, como dice aquí, cortarte la piel o incluso rapar tu cabeza en señal de duelo, porque los pueblos hacían eso, dice el Señor, no lo vas a hacer tú. Y luego los alimentos que podían comerse o no. Bueno, entre los alimentos que no se pueden comer está el puerco, el cerdo, la cochinita, el chicharrón, sí. Todas esas cosas. Y dices, ¿en serio? ¿No? Y entre los alimentos del mar que no se pueden comer, dice Dios que a su pueblo le pide que coma todos los animales del mar, ¿no?, que tengan escamas. Aquellos que no tengan escamas, no. Y entonces empiezas a contar camarones, langostas, moluscos, ¿no?, pulpo, todo ese tipo de cosas, no podían comerlas. Ahora podríamos ir al punto de higiene, ¿no? O sea, si comes cerdo que no está bien cocido, ¿qué puede salirte en la cabeza? Cisticercos, no lo sabemos, sabemos de eso. Y los animales del mar que no tienen escamas es porque se arrastran en el piso. ¿Y qué comen los animales que se arrastran en el piso? Sino pura carroña, son animales carroñeros. No limpias bien un camarón, ¿qué te puede dar? ¿No? Vas a dar hasta el hospital, ¿no es así? Y podríamos hablar de una especie de higiene, pero no necesariamente quiere decir que sea una cosa de higiene. Si está rodeado diciendo ustedes son un pueblo distinto, es muy probablemente al tener estas leyes estrictas de qué podían comer o no, entonces los iba a separar de compartir la mesa con otras naciones. Entonces, si compartían la mesa, ¿y qué hay de comer? Camarones, ¿no?, y pulpos. No puedo comer eso. Y se rompía esa relación. Y Dios quería guardar a este pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado. Incluso en el verso 21 me dice: ninguna cosa mortecina. ¿Qué es eso? Ningún animal que hayas encontrado muerto. Un animal que encuentres muerto no lo puedes comer. Lo puedes vender, se lo puedes dar a un extranjero para que se lo coma, pero tú no lo puedes comer. ¿Qué me dice esto acerca de mí? Nosotros debemos de ser distintos al relacionarnos con el mundo y sus costumbres. No hacemos las cosas porque sean una costumbre para los demás hacerla. Si ese pueblo se rapaban y marcaban su piel por duelo, nosotros no debemos de hacer eso. Pero incluso los alimentos, ¿qué hay de los alimentos? Jesús hizo limpios todos los alimentos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Jesús hizo limpios todos los alimentos. Jesús, cuando está hablando con sus discípulos acerca de la crítica de los fariseos, de por qué no se lavaban las manos antes de comer, Jesús dice: lo que entra por la boca no contamina al hombre, porque últimamente va a dar a la panza, y de la panza a la letrina, ¿no? No contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre y lo que sale por la boca. Y dice ahí el texto que Jesús hizo todos los alimentos limpios en ese momento. Y luego vemos a Pedro que recibe una imagen de Dios de muchos animales inmundos y dice: mata y come, ¿no? Y Pedro dice: no. Imagínate decirle a Dios no cuando está invitando una cochinita pibil, ¿no? Y dices: y a esta hora más, ¿no? No. Y entonces Pedro entiende
que Dios ha hecho limpios todos los alimentos. Claro, Pedro tenía otra enseñanza más acerca de los gentiles, pero eso es lo que dice su palabra, ¿no? Pero también no debemos de tener comunión con aquello que sabemos que es pecado, ¿no? Que sabemos que no glorifica a Dios. Que otros lo hagan, que lo hagan ellos. Si quieren comer ese animal que estaba ahí muerto, pues que se lo coman, pero yo no. Eso es lo que Dios está diciendo en el verso 21. Y de repente, ¿cómo llevo a la práctica todo eso? Bueno, pues es que ya es costumbre, ¿no? Que mentirle al jefe y decirle, pues que salimos a tal hora cuando realmente salimos a tal hora, ¿no? Y entonces ya es una costumbre. Pues que la costumbre la hagan ellos, yo no. ¿Me puede costar mi trabajo? Pues sí. Dios te tendrá un trabajo mucho mejor, donde puedas glorificarle y honrarle. ¿No es así? O sea, ¿no crees que Dios tenga el poder para hacer ese tipo de cosas? Pero si yo me involucro en eso, Dios dice, ellos que lo hagan, pero tú no. Yo no me meto en el juego de estar haciendo cosas que no glorifican a Dios, cuando ya Dios me ha dicho, tú eres un pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo, ¿no? Un linaje escogido para mí. Si tienes esta esperanza, purifícate como Él es puro. Y por último, ya no nos da tiempo, ya no vamos a hablar del dinero. Nada, sí. Al relacionarnos con el dinero debemos de ser también distintos. Y yo sé que este tema es delicado, pero también sé que puede ser mucho más extenso, ¿no? Pero rápidamente vamos a ver 4 cosas relacionadas con el dinero. En el capítulo 14 al final me habla de la ley del diezmo. El diezmo es una 10ª parte y por ley el judío tenía que traer la 10ª parte de los bienes que tenía. Si durante ese año habían tenido tantos animales, ¿no? 10 ovejas, tenían que llevar el diezmo. ¿Cuántas tenían que llevar? Una, ¿no? Si tenían 100, ¿cuántas tenían que llevar? 10. Si tenían 70, ¿cuántas había que llevar? 7. Es bien fácil sacar el diezmo, ¿verdad? La otra cosa es sacarlo, ¿verdad? Y darlo, ¿no? Es otra cosa distinta. Pero sacar la proporción es bien sencillo y bien fácil, ¿no es así? Y el pueblo tenía que traer ese diezmo. Ahora, rápidamente, el diezmo está en la ley y algunos dirán, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, ¿no es así? Y entonces a mí no me corresponde ese tipo de cosas. Bueno, la primera vez que un diezmo se presentó, lo presentó Abraham y lo presentó al rey de Salem, al sacerdote, a Melquisedec. Y lo presentó a él, un rey, el rey de paz, el rey de Salem. Y ese es un representante del Señor Jesús en ese texto en Génesis capítulo 14. Y Abraham lo dio muchos años antes de que hubiera una ley acerca del diezmo. Es más, el mismo Jacob le da el diezmo al Señor de todo lo que él le prosperó y mucho antes de la ley. Pero incluso si tú dijeras, eso está en la ley, eso no me corresponde, yo vivo por gracia, y te pones a pensar, ¿cuánta gracia ha tenido Dios contigo? ¿Cuánto entregó Dios por ti? ¿Entregó el 10% de su hijo o entregó completo a su hijo? Si de repente tenemos esa excusa de no, es que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces no tendrías que dar el 10%, tendrías que dar el 90%, darlo todo para el Señor, porque es por gracia. Y entonces, ¿de qué manera podemos traducirlo a nosotros? Ahorita y vamos para allá, ¿no? ¿Qué es esto? Lo importante es que esta ley del diezmo hacía que suplieran todas las necesidades que el templo tenía. Obviamente muchas de las cosas que estoy hablando, tristemente el pueblo no las llevó a cabo. O sea, no destruyeron todos los altares, ¿no? Sí escucharon a otros para adorar a otros dioses. Uno de ellos es Salomón. Imagínate Salomón, el hombre más sabio del mundo. Sus mujeres desviaron su corazón para adorar a otros dioses. Salomón ni siquiera cumplió esto, ¿no? Y vas viendo todo esto y dices... Y el diezmo, incluso el pueblo nunca no lo traía. Había épocas en las que no las traía. Y los levitas no tenían manera de sostenerse y tenían que ir a sus casas a trabajar para poder sostenerse.
Y dice Dios, esto lo traerás para el sostenimiento del templo de los levitas. Pero luego me habla en el capítulo 15, del verso 1 al 6, acerca de las deudas que tenían. Si un hermano te debía algo, llegaba el año de la remisión. Cada 7 años llegaba el año de la remisión. Y el año de la remisión lo que hacía era perdonar todas las deudas. Por ley tenían que ellos perdonar toda deuda cuando llegara ese año de la remisión. La persona que necesitaba dinero pedía prestado, comenzaba a pagar, pero se atrasaba en pagar, no podía pagar y tenía su salida en el año de la remisión, ¿no? Ahora, esto provocaba una cosa, que los ricos no se hicieran más ricos y que los pobres no se hicieran más pobres. Ahora no sé qué me recuerda eso, pero bueno. Era una manera de equilibrar las cosas. Porque si no podías pagar en el capítulo, en el mismo capítulo, en las siguientes porciones, me habla de prestar a los pobres, ¿no? De no cerrar tu corazón. Pero luego adelante me habla de la esclavitud. Y es que hermanos llegaban a ser esclavos por eso mismo. Habían pedido prestado dinero, no podían pagarlo, y al no poder pagarlo, lo que decían es: ahora recíbeme como un esclavo, no me pagues nada, mi trabajo va a ser pagarte lo que te debo, ¿no? Y este tipo de leyes lo que hacía era equilibrar las cosas, que los más grandes no oprimieran a los más pequeños, que los ricos no se hicieran más ricos, que los pobres no se hicieran más pobres, ¿no? Pero todo alrededor de un problema del corazón. Mira lo que dice en el versículo 7 de este mismo capítulo 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás, ¿qué dice? Tu cartera, perdón, no endurecerás tu corazón. De alguna manera la cartera y el corazón están ligados. Y en realidad no es un problema de la cartera, es un problema de el corazón. Cuando veo a un hermano tener necesidad y cierro mi corazón, mira lo que dice en el verso 10 incluso. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Es que le vas a dar y no le des un peso. Dale bien, es lo que está diciendo. Y todo esto tiene que ver con el dinero, con lo que recibo, con el dinero que tengo. Honrar a Dios con los bienes que Él me ha dado, ¿no? Honrarle a Él, ahorita hablaremos un poco más de esto. Pero también perdonar deudas, ¿no? Lo que Dios no quería es que hubiera usureros, ¿no? Cobrando intereses y quitando tierras a las personas para hacerse más ricos, sino que perdonaran deudas, ¿no? Y que también estuvieran abiertos a servir a los hermanos si se encontraban en alguna necesidad. Ahora, cuando ya llegaban a la situación de esclavos, no tienes dinero para pagarme, ahora trabajas para mí, no te voy a dar nada, tu trabajo es mi paga, ¿no? También había el año que llegaba en el que ellos tenían que ser libres. Cada 7 años no podían trabajar con una persona por más de 7 años. A los 7 años tenían que ser libres de esa esclavitud. Y Dios por ley lo demandaba de esta manera. Así no se enseñoreaban sobre las personas. El dinero es algo que provoca eso. Enseñorearte, cerrar tu corazón, no ver la necesidad de otros. ¿Qué debemos de hacer con el dinero? Bueno, acompáñame a Proverbios capítulo 3, del versículo 5. Probablemente si has estado en Navegantes te sabes esta porción, la seguridad de la dirección, ¿no? Dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero mira lo que continúa diciendo. Bueno, ahí ya me dijo algo interesante: no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, en el verso 7. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová, ¿qué dice? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor pide que le honremos con los bienes que tenemos. El dinero, el creyente no puede verlo
como algo suyo, sino como algo que administra, porque en realidad no es tuyo. Si fuera tuyo lo podría sacar de este mundo, pero ¿lo puedes sacar? No lo puedes sacar. Simplemente lo que hacemos es administrar lo que Dios nos da, y necesitamos administrarlo de la manera correcta. Y lo primero que debemos de hacer es honrar a Dios con los bienes que Él me da. Venir y honrarlo, reconocer quién es Él. Uno de los versículos que utilizamos mucho cuando hablamos acerca o cuando estamos adorando a Dios de esta manera está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Prácticamente lo repito muchas veces este versículo. 2 de Corintios 9, en el verso 7, me dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí me libera de cierta presión. Número uno, me dice cada quien como propuso en su corazón. Esto quiere decir que es algo planeado de antes. No lo decido en este momento, no lo decido por emoción, ¿no? Y entonces en Semilla nunca verás cuando se pide el diezmo, ¿no? Pues a ver, ¿quién va a dar 1,000? ¿No? ¿Quién va a dar 500? Nunca lo verás, ¿no? No, ¿por qué? Porque eso no es lo importante. Nunca será un asalto. Esto es un asalto, ¿no? Saca la cartera, da tu dinero. O nunca será el manejar el sentimentalismo, la emoción, para que entonces decidas aquí. Todo el tiempo decimos: planéalo con tiempo, como cada quien propuso en su corazón, algo que con lo que ya vienes preparado y ya lo has pensado. No decidas aquí. Y lo hemos dicho, porque si decides aquí lo podrás hacer con tristeza o por necesidad. Con tristeza, y decimos la broma esta, ¿no? De: Señor, pues aquí están 100 pesos, no importa, no voy a comer hoy, pero aquí está, Señor, me sacrifico por ti. No lo hagas así, mejor llévate esos 100 pesos y come, ¿no? Lo vas a necesitar, ¿no? Y por necesidad sería: Señor, te doy 1 para que me des 2, ¿no? Voy a sembrar aquí para cosechar mucho, Señor. Entonces, pues imagínate, haciendo a Dios deudor: te doy 1 y me das 2. No me das 2, ¿qué pasó, Señor? Me estás quedando mal. Sembré, ¿y qué me estás dando para cosechar? ¿Sí te das cuenta? Sino que dice: Dios ama al dador alegre. Cuando entiendo que Él es mi proveedor, que yo solamente soy un administrador y que Él me pide que le honre con los bienes que Él me ha dado. Mira otro versículo más, 1 de Corintios capítulo 16, en el versículo 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice: háganlo como lo ordené en Galacia. En el verso 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces, dice, ofrendas. Esto me dice que es algo frecuente, cada primer día de la semana. Es algo que es con frecuencia, es algo que es personal, cada uno de vosotros, pero también es algo que es proporcional. Me dice: según haya prosperado. Y entonces el diezmo se convierte en un buen inicio para comenzar a reconocer a Dios: según yo haya prosperado. Venir según como tú me has prosperado, Señor. Me has dado 10, aquí está, Señor. Me has dado 100, según lo que es prosperado, aquí está, Señor. Y vengo de esta manera. Y me dice aquí que debe de ser algo también secreto. Dice Pablo: para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No quiero llegar y entonces provocar en ti algo, un sentimiento, una emoción, para que entonces des más, ¿no? Sino recójanlo antes. Y eso es interesante, y creo que esos principios pueden marcar mi relación con Dios alrededor de el dinero. Pero acuérdate, el problema es un problema de el corazón, no un problema económico, es un problema del corazón. Porque muchas veces pensamos: no, tengo mucho que pagar este mes, no voy a dar mi diezmo para pagar, ¿no? Y terminas sin pagar todo, ¿no? Y terminas y no te alcanza, ¿no? Pero en realidad Dios lo que quiere es que le honres con tus bienes, con lo que Él ha puesto en tus manos. Ahora volteémoslo al revés. Señor, aquí está el 10%, el 90%, yo lo voy a usar como yo quiera. ¿Será eso lo que Dios quiere? No. Dios quiere que vengamos a Él frente a cualquier situación y poniendo todas nuestras necesidades en Él.
Porque puedo traer el 10% acá y el resto gastármelo en algo incluso ilegal, ¿no? ¿Y estaré honrando a Dios? No, no estoy honrando a Dios. Dios quiere que administre lo que Él me ha dado. Dios quiere que pague deudas, pero también quizás que perdone deudas. Porque de repente prestamos dinero al hermanito, ¿no? Esperando que nos lo pague, y el hermanito desapareció y se cambió de iglesia, ¿no? Y quién sabe dónde anda y hasta cambió de teléfono, ¿no? Y luego hacemos esta práctica de no tengo dinero, pero tengo una tarjeta de crédito. Entonces lo vas a sacar de mi tarjeta y tú vas pagando la tarjeta, va y haces un acuerdo como ese. Y resulta que no empiezan a pagar la tarjeta y empiezan a llamarte y a decirte, debe este dinero. Y tú dices, no, no lo debo yo, lo debe el hermanito. ¿El banco va a ir con el hermanito? No. ¿Va a ir con quién? Contigo. Si yo no recomiendo que prestes dinero de esa manera. Si no tienes dinero, entonces dile con el corazón en la mano, hermano, quisiera hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y no quiero meterte en problemas a ti, y tampoco me quiero meter a problemas yo, ¿no? Ahora, si vas a tomar esa decisión de sacar dinero de tu tarjeta, ¿no? Entonces, de tu presupuesto, anota ahí la cantidad que tienes que pagar mensualmente tú, ¿no? Dice, no, pero el hermanito lo va a pagar. Sí, pero mejor guárdalo tú y págalo tú, ¿no? Hasta vas a tener un ahorro, ¿no es así? Y no te vas a atrasar. Ahora, ¿sabes que no sé manejar tarjetas? Bueno, lo mejor que puedes hacer es llegar a casa, agarrar unas tijeras y romperlas, ¿no? Y entonces cuando te hablen por teléfono, porque te hablan a cada rato, ¿no? Ya supo acerca de los beneficios de esta tarjeta de crédito, 0 intereses, ¿no? 0 comisión por apertura, 0 anualidad, y tú dices, órale, ¿no? Tú lo que le vas a decir, sí, ya tengo muchas cortadas en el cajón de aquí, ¿no? Gracias, no necesito otra, ¿no? Porque ¿qué hace? El pueblo de Dios dice aquí que Él no tenía que pedir prestado a nadie, porque no podían hacerse esclavos de nadie. Ya habían sido esclavos y ya Dios los había sacado de la esclavitud. Y cuando yo gasto dinero que no tengo, ¿no? Y meto a mis tarjetas y necesito pagar mis tarjetas y demás y no puedo hacerlo, ¿no? Estoy viviendo la vida que no puedo vivir. ¿No es así? Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para ambas cosas estoy enseñado. Es algo que necesitamos aprender. Porque no es, tengo dinero, estoy bien feliz. No tengo dinero, estoy bien triste. Mi felicidad es el dinero. Y entonces, ¿quién es mi Dios? Y entonces, ¿de quién soy esclavo? ¿No? Lo que tengo que contentarme en el Señor. Y sea que tenga o no tenga, mi gozo está en el Señor y al Señor agrade. Ahora, yo como una práctica personal, no me gusta prestar dinero. Dices, híjole, te iba a pedir dinero. No. Y no en un sentido de que llegan, me dicen, préstame 5,000 pesos, ¿no? Y entonces voy con mi esposa, lo platicamos. Pero en muchas ocasiones hemos decidido, ¿sabes que no te voy a prestar 5,000 pesos? Te puedo dar 1,000 pesos y son un regalo. Y dices, ahora sí te voy a pedir dinero. No. Porque de esa manera estoy bendiciendo a la persona y no la estoy haciendo un esclavo mío. Porque luego ya no te saludan, ya se pasó por allá y no te vio, y la relación se rompe, e incluso dentro de la iglesia. Qué triste, ¿no es así? Y entonces, ¿quién es Dios? ¿O quién es tu Dios? El dinero. Y quien quiere ser tu Dios es el Señor, que Él es el dueño de todo el dinero en el mundo, imagínate. Y Él quiere bendecirnos cuando le honramos con los bienes que Él nos ha dado, ¿ok? Entonces, vayamos a lo último, cerremos esta enseñanza. Somos distintos porque le amamos a Él. Somos distintos al relacionarnos con Él, le adoramos en espíritu y en verdad, presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Y no seguimos a otros solamente por milagros que vemos, o porque son nuestros familiares, o porque todos lo hacen. Dios quiere que le adoramos solamente a Él debemos de adorar. Pero también hemos aprendido que somos distintos, y quizás las costumbres que otros tengas no deben de ser mis costumbres. Si de repente dices, no, es que ya mi costumbre es mentir, bueno, no es una costumbre, es un pecado
y necesitas arrepentirte. Si tú has hecho esto de ayudar a tus hijos pensando que lo estás ayudando, pero rompiendo reglas, rompiendo leyes, ¿no? Lo que tienes que hacer es ir a pedirle perdón a tus hijos y decirles: perdóname porque te he amado más a ti que lo que debo de amar a Dios. Y no debí de haber hecho esto y esto y esto. Tú tienes que ser responsable de tus cosas. Y por último, si no he sabido manejar bien mi dinero, ¿no? Necesito venir al Señor y decirle: Señor, tú eres el dueño de todo. Dame un corazón de mayordomo, que no crea que lo que tengo es mío, sino que es tuyo, y que sepa administrarlo, que sepa honrarte a ti y sepa bendecir a los demás. En Efesios 4 me dice: el que hurtaba no hurte más, que trabaje y así tenga dinero para dar a los que tienen necesidad. Señor, muéstrame las necesidades, muéstrame en qué puedo servirte con el dinero que tú has puesto en mis manos. Quiero ser un buen mayordomo de lo que tú me has dado. Por último, ¿te acuerdas de los esclavos que a los 7 años podían quedar libres, pero que decidían, ¿no?, por amor quedarse un tiempo ahí? ¿Hablé de eso o no hablé de eso? ¿Sí hablé de eso? ¿No hablé de eso? Mira, estos esclavos tenían que salir a los 7 años, pero si ese esclavo decía: estoy bien en este hogar, estoy bien en esta casa, él podía o tenía la oportunidad tenía la oportunidad de decir: yo quiero quedarme en esta casa, ¿no?, y seguir sirviendo. Dice ahí el texto que tenían que hacer un piercing, ¿no?, un agujero en su oreja, ¿no?, y entonces ponían una argolla que marcaba que ahora eran esclavos, pero esclavos por amor, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que debe de suceder en nuestras vidas. Somos esclavos del Señor, pero esclavos por amor, porque sabemos que con Él está la vida eterna, con Él está la vida en abundancia. Y podemos el día de hoy ponernos de pie y decir: Señor, somos tus esclavos por amor, somos tuyos, te pertenecemos a ti.